A 45 minutos de San Juan de Pasto, por la circunvalar Algaleras, encontramos el corregimiento de Bomboná, ubicado al suroccidente del municipio de Consacá, tierra de atractivos paisajes y clima sin igual, y el cual fue testigo hace 193 años de la batalla de Bomboná, aquel 7 de abril de 1822, hacia las 3 de la tarde, cuando se enfrentaron las tropas patriotas y las fuerzas realistas durante el periodo concluyente del proceso revolucionario de la independencia. Es mal llamada Bomboná porque exactamente el sitio donde se debate es Cariaco, el punto exacto es Cariaco. Esto como una aclaración inicial, y bien vale la pena porque uno lo tiene que mirar en el contexto revolucionario de lo que significó la independencia de la Nueva Granada. Este combate fue sangriento, es una de las batallas más sangrientas de todo el proceso, y las pérdidas humanas fueron cuantiosas. En cuanto más el ejército o el contingente patriota es el que sufrió más pérdidas humanas, y entre sus oficiales más notables. Este lugar ha cobrado a lo largo de los años una gran valía por ese suceso, por esas muertes, en un número tan grande, por lo que fue todo el componente estratégico de la batalla de Bomboná, donde hombres en inferioridad de número, los nativos de acá de este lugar, prácticamente causaron unas bajas impresionantes a un ejército que era el doble en número. Según los partes de guerra referenciados en la documentación de la época, entregadas por el libertador Simón Bolívar, comandante de las fuerzas patriotas, y el coronel Basilio García por parte de las fuerzas realistas, reconocieron que sus ejércitos lucharon con valor y coraje en defensa de sus causas. En las leyes de la guerra, quien quede en el campo de batalla es el que gana. No importa el número de muertos, sino es quien quede en el terreno. Muchos han calificado en forma superficial que fue por cobardía que abandonó el ejército de los realistas el campo de batalla. No fue así, sino por una necesidad de defensa, porque ellos escucharon por el correo de Brujas que mientras ellos estaban peleando allí, en ese campo, otro contingente de los patriotas o republicanos estaría dirigiéndose hacia la toma de la ciudad de Pasto, y al ir en esa dirección pasaría necesariamente por Genoy. De tal forma que eso fue decir y hacer y cambiar la dirección para ir a la defensa de sus propias familias y la defensa del camino para evitar que se tome Pasto. Era abril de 1822 y por eso salieron los realistas y quedaron los patriotas. Al día siguiente, ni el propio Simón Bolívar sabría que técnicamente había salido victorioso, hasta que consternado recibió los trofeos de guerra y procedió a ofrecer una capitulación para que Pasto se rindiera. Basilio García, que era el comandante de las fuerzas realistas, cometió un error al hacer consulta frente a la propuesta de capitulación de Bolívar, que tenía muchos elementos que eran como interesantes para aceptar. Y él consultó con el Cabildo de la ciudad, que era la primera autoridad en aquel entonces, y consultó con el Consejo de Oficiales, pero se olvidó del gran detalle que era de consultarle al pueblo, si ellos se querían rendir, el pueblo que era el que luchaba, el que peleaba, el que se metía de frente a las batallas. Ese fue el gran error, el pueblo nunca hubiese aceptado esas capitulaciones, porque nunca el pueblo pastuso aceptó rendirse, pero en esas condiciones se firmó la capitulación en junio y entró victorioso Bolívar a la ciudad de Pasto. Conmemorar estos procesos independentistas nos lleva a reconocer el derecho y la condición histórica de Nariño al disenso, a pensar diferente, a liderar procesos y a tener paz con justicia social. El recordar esta batalla tan sangrienta no nos puede llevar sino a pensar en su contrario, en la necesidad de la no violencia y en la necesidad de reconciliar los espíritus de quienes han estado en la guerra. Por eso es tan valioso, tan emblemático, tan simbólico
este Consacá perteneciente al departamento de Nariño.